A ver, ¿y si la corrupción no fuese un simple fallo en el sistema, sino el sistema en sí mismo funcionando? Pues hoy vamos a meternos de lleno en un análisis que plantea justo eso, la llamada anatomía onírica de la corrupción en España. Es un viaje, la verdad, a través de datos, de mecanismos que nos van a dibujar un panorama, bueno, digamos que bastante inquietante. Y el análisis arranca, con una imagen que es demoledora, la verdad. Captura perfectamente el dato central, la percepción de la corrupción en España, literalmente, hecha añicos. Esto es lo que nos deja el índice de 2025, un derrumbe total, un mínimo histórico que, según este informe, nos deja al borde del precipicio. 55 sobre 100. Esa es la cifra. Parece solo un número, pero es que según las fuentes de este análisis, es la peor puntuación para España desde 2012. Una auténtica barbaridad. Este dato nos deja en el puesto 49 de 182 países. O sea que consolida lo que el propio informe llama un deterioro sostenido de la credibilidad que se tiene de nosotros fuera. Pero ojo, este 55 no es una foto fija, no es algo que haya pasado de repente. Es más bien el último fotograma de una película bastante larga. El análisis lo deja muy claro. Esto es un síntoma. Es como la fiebre, que te avisa de que hay una enfermedad mucho más profunda. Una que, además, lleva gestándose bastante tiempo. Y esta línea de tiempo es la crónica de esa caída, negro sobre blanco. Las fuentes trazan un declive que no deja lugar a dudas. Pasamos de estar en la élite europea a principios de siglo, ojo, en el puesto 20, a una caída casi en picado a partir de 2019 que nos ha llevado a la franja media-baja de la Unión Europea. Y lo más interesante es que este descenso, como vamos a ver ahora, parece que no es para nada accidental. Vale, ya hemos visto el síntoma, esa fiebre del 55. Así que el análisis ahora se pone en modo cirujano, por así decirlo, y pasa a diseccionar la anatomía de esta crisis. La pregunta es, ¿cuáles son los mecanismos internos, esas piezas del sistema que, según estas fuentes, han dejado de funcionar, o peor, funcionan como no deberían? Y lo que vemos aquí es muy simbólico. Visualiza dos pilares institucionales que las fuentes de este informe consideran totalmente rotos. Por un lado, esa promesa de regeneración que se hizo en 2018, que aquí se ve como una estatua que se cae a pedazos, y por otro, la justicia, paralizada, instrumentalizada, simbolizada perfectamente por esa espada de la justicia que está congelada en el hielo y de la que tiran desde los dos lados. El informe va al detalle de estos fallos, Habla de un silencio institucional, es decir, usar la ley para no colaborar con la justicia y así blindar al poder. Menciono también los lobbies, que actúan en la sombra sin ningún tipo de regulación. Luego está el Poder Judicial, que se describe como deliberadamente bloqueado. Y para rematar, una desprotección total para quienes se atreven a denunciar. En resumen, un sistema que parece diseñado para protegerse a sí mismo. Pero claro, el análisis insiste en que esto no es solo una crisis política, de despachos. No, esto se siente en el bolsillo de la gente. Y para medir ese impacto, el que de verdad importa, las fuentes usan un concepto llamado el índice de miseria. Es una métrica muy directa, suma la tasa de inflación que no baja con la tasa de paro que parece que nunca se va. Y esta tabla, los datos hablan por sí solos, ¿no? Según los informes, revela un desequilibrio económico tremendo. Fijaos, el número de empleados públicos batiendo récords históricos. Mientras tanto, el de autónomos estancado en cifras de 2009. La interpretación que hace el análisis de esto es muy clara. El Estado se ha convertido en el principal empleador, y esto está generando una brecha cada vez mayor y una tensión brutal sobre el sector privado. Bien, hasta ahora hemos visto los síntomas y los mecanismos rotos, pero ahora el análisis va un paso más allá, busca las causas de fondo. La pregunta clave es, ¿cuáles son los motores que de verdad impulsan todo este declive? ¿Qué hay más allá de los escándalos que vemos cada día en las noticias? Y esta cita que vemos es, en esencia, el corazón de todo el argumento. Lo que vienen a decir las fuentes es que el problema no son casos aislados de corrupción, no. Es una metástasis del partido-Estado. Una palabra fuerte, ¿verdad? Lo que describe es una fusión peligrosa entre los partidos políticos y las estructuras del propio Estado. Un proceso que, según dicen, ha terminado por erosionar por completo la confianza y la seguridad jurídica. Entonces, ¿cuáles son esos motores? Bueno, el análisis señala como primer motor la Agenda 2030. Su objetivo declarado, ya se sabe, es la sostenibilidad. Sin embargo, las fuentes que se analizan aquí la interpretan de una forma muy crítica. La llegan a llamar una religión climática y una herramienta que, en la práctica, dicen que crea una nueva clase de lo que denominan extractores de rentas. Todo ello a costa de la soberanía nacional. El segundo motor que identifica el análisis es la política migratoria. Y aquí se plantea una pregunta bastante provocadora, que es, ¿y si los procesos de regularización masiva no fuesen solo una cuestión humanitaria?
Las fuentes consultadas para este informe argumentan que se estarían utilizando como una herramienta deliberada para alterar la estructura social y, en último término, el censo electoral. Y con esto llegamos, bueno, a la capa más profunda, y seguramente la más provocadora de todo el análisis. Vamos a intentar desvelar la presunta arquitectura de poder que, siempre según estas fuentes, se escondería detrás de todo el sistema que hemos visto hasta ahora. Y aquí es donde se acuña el concepto central de todo el informe, capitalismo del chantaje. ¿Qué significa esto? Pues es un modelo de gobernanza donde la principal moneda de cambio ya no es el dinero, sino el compromat, es decir, la información comprometedora. Este sería, según este análisis, el verdadero sistema operativo, el software que permite controlar a las élites políticas y también a las económicas. Y este modelo, presuntamente, funcionaría en 3 fases muy claras. La primera, adquirir ese compromat, esa información delicada. La segunda, usar ese material como palanca para establecer control y asegurarse la lealtad o la obediencia. Y la tercera y última fase, convertir ese control en poder real, en influencia geopolítica y financiera. Claro, para que este modelo no suene a una teoría sin más, las fuentes señalan un ejemplo que consideran paradigmático, la red de Epstein. La presentan como la prueba, dicen, de cómo funciona este capitalismo del chantaje a escala mundial, conectando las altas finanzas, agencias de inteligencia y las élites del mundo académico. Y esta imagen final es como el veredicto de todo el análisis. Ese monolito negro con el número 55 plantado sobre las ruinas de las instituciones. La conclusión a la que llegan las fuentes es que España se habría convertido en una especie de laboratorio para esta arquitectura de la sombra. Y esa puntuación, ese 55, no sería más que el reflejo de una integridad pública, hecha a escombros. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a la gran pregunta final que plantea este informe. ¿La corrupción que se describe en él es realmente un fallo del sistema o es quizá el sistema mismo funcionando exactamente como fue diseñado? Ahí queda la reflexión.